El 2 de febrero de 1542 partieron del pueblo que tan buena acogida les había dado, y tras viajar cosa de 20 leguas llegaron a la desembocadura del río Curaray, asiento principal de uno de los caciques de los Irimaraes, al que Orellana quería visitar. Cito: «Y así comenzamos a caminar por esta dicha provincia, y no habíamos andado obra de 20 leguas cuando se juntó con nuestro río otro por la diestra mano, no muy grande, en el cual río tenía su asiento un principal señor llamado Irrimorrani, y por ser indio y señor de mucha razón, y haber venido a ver al capitán y a traerle de comer, quiso ir a su tierra. Pero también fue por causa de que venía el río muy recio y con grande avenida, y aquí estuvimos a punto de perdernos, porque al entrar, que entraba este río en el que nosotros navegábamos, peleaba la una agua con la otra, y traía mucha madera de un cabo y a otro. Con harto trabajo salimos de este peligro sin poder tomar el pueblo, y pasarríos adelante, donde tentamos nueva de otro pueblo que nos decían que estaba de allí a 200 leguas, porque todo lo demás era desierto, y así las caminamos con mucho trabajo de nuestras personas, padeciendo muchas necesidades y peligros muy notables, entre los cuales nos acaeció un desmán, y fue que 2 canoas donde iban 11 españoles de los nuestros se perdieron entre unas islas, y nosotros, pensando nunca recobrarlos, estábamos con muy gran pasión. Pero al cabo de este dicho tiempo fue nuestro señor servido que nos topamos, que no fue poca la alegría entre todos, y así estábamos con tanta alegría que nos parecía que todo el trabajo pasado se nos había olvidado. Después de haber un día descansado donde los topamos, mandó el capitán que caminásemos. Continuaron la marcha, y encontraron otro pueblo donde se les dio buen acogimiento, por lo que aprovecharon a descansar y pasaron allí 3 días. Diligentemente siguieron su camino, y por fin, el domingo 11 de febrero, la pequeña escuadrilla entraba en aguas del río Marañón, hoy conocido como Amazonas. Continuaron la marcha durante 15 días, descubriendo distintos poblados a orillas del río. El domingo 26 de febrero salieron a su encuentro algunas canoas, y por encargo de Apari el Grande les proveyeron de comida. Viendo esto, Orellana decidió visitar a este cacique que tan amistoso parecía, el cual se encontraba en una población cercana. Al encontrarse cara a cara, hablaron pacíficamente. El capitán les dijo que no podía hacer otra cosa sino pasar de largo para dar razón a quien le enviaba, que era su rey y señor. Y le dijo más, que éramos hijos del sol y que íbamos a aquel río. De esto se espantaron mucho los indios y mostraron mucha alegría, teniéndonos por santos o personas celestiales, porque ellos adoran y tienen por su dios al sol, que llaman Chiseo. Luego dijeron al capitán que ellos eran suyos y que querían servir, y que mirase de qué tenía necesidad él y sus compañeros. El capitán se lo agradeció mucho y mandó luego dar muchas cosas, y quedaron tan contentos que desde en adelante ninguna cosa el capitán les pedía que luego no se la daban. Así pues, viendo que allí iban a estar a salvo y que era buena tierra, decidieron quedarse para terminar la construcción del bergantín.
pues todos entendían que para navegar dicho río y defenderse de los nativos sería de gran utilidad, así como para hacerse a la mar cuando llegasen a la desembocadura. Y así se puso por obra, y hallóse entre nosotros un entallador llamado Diego Mejía, el cual, aunque no era su oficio, dio orden cómo se había de hacer. Y luego el capitán mandó repartir por todos los compañeros que cada uno trajese una cuaderna y 2 estamentas, y a otros que trabajasen la quilla, y a otros las rodas, y a otros que aserrasen tablas, de manera que todos tenían bien en qué ocuparse, no sin poco trabajo de sus personas, porque como era invierno y la madera estaba muy lejos, cada cual tomaba su hacha e iba al monte y cortaba lo que le cabía, y lo acarreaba a cuestas. Y mientras unos acarreaban, otros les hacían espaldas, porque los indios no les hiciesen mal. Y de esta manera, en 7 días, se cortó todo el maderaje para el dicho bergantín. Y acabada esta tarea, luego fue dada otra, que fue que mandó hacer carbón para hacer más clavos y otras cosas. Era cosa maravillosa de ver con cuánta alegría trabajaban nuestros compañeros y acarreaban el carbón, y así se proveyó todo lo demás. Dióse tanta prisa en esta obra del bergantín que en 35 días se labró y se echó al agua calefeteado con algodón y betunado con pez. Así, el día 24 de abril marcharon, no sin que antes Orellana tomase aquellas tierras en nombre de su majestad. Ya les avisó a Pari el Grande que la próxima tierra que encontrarían sería la del cacique Machiparo, donde sólo les esperaba sangre. Este estaba sentado en una loma cercana al río, desde donde podía controlar todo lo que por allí sucedía. Además, colindaba con el reino de otro cacique al que llamaban Omaga, con el cual se juntaba para invadir las tierras de otros señores de la zona. Así pues, el día 12 de mayo entraron en las tierras del tal Machiparo, donde vieron un gran pueblo que se extendía hasta casi 2 leguas. No habíamos andado mucho cuando vimos venir por el río arriba muy gran cantidad de canoas, todas puestas a punto de guerra, lúcidas y con sus paveses, que son de conchas de lagartos y de cueros de manatís y de dantas. Traían muy gran grito, tocando muchos atambores y trompetas de pala, amenazándonos que nos habían de comer. Luego, el capitán mandó que los 2 bergantines se juntasen, porque el uno al otro se favoreciesen, y que todos tomasen sus armas y mirasen lo que tenían delante, y viesen la necesidad que tenían de defender sus personas y pelear por salir a buen puerto, y que todos se encomendasen a Dios, que Él nos ayudaría en aquella necesidad grande en que estábamos. Y en este medio tiempo los indios se venían acercando, hechos sus escuadrones para tomarnos en medio, y así venían tan ordenadamente y con tanta soberbia que parecía que ya nos tenían en las manos. Nuestros compañeros estaban todos con tanto ánimo que les parecía que no bastaba para cada uno 4 indios. Y así llegaron y nos comenzaron a ofender. Luego, el capitán mandó que aparejasen los arcabuces y ballestas. Aquí nos aconteció un demán no pequeño para el tiempo en que estábamos, que fue que los arcabuceros hallaron húmeda la pólvora, a causa de lo cual no aprovecharon nada. Y fue necesario que la falta de los arcabuces supliesen las ballestas, y así comenzaron nuestros ballesteros a hacer algún daño en los enemigos, porque estaban cerca y nosotros temerosos. Y visto por los indios que tanto daño se les hacía, comenzaron a detenerse, no mostrando punto de cobardía, antes parecía que les crecía el ánimo, y siempre les venía mucha gente de socorro, y todas las veces que les venía nos comenzaban a acometer tan osadamente que parecía que querían tomar a manos los bergantines. De esta manera fuimos peleando hasta llegar al pueblo, donde había muy gran cantidad de gente puesta sobre las barracas en defensa de sus casas. Aquí tuvimos una batalla peligrosa, porque había muchos indios por el agua y por la tierra, y de todas partes nos daban cruda guerra, y así acometimos y tomamos el primer puesto donde los indios no dejaban de saltar a nuestros compañeros,
porque lo defendían muy animosamente. Y si no fuera por las ballestas, no se ganara el puerto. Y así, con esta ayuda ya dicha, que abordaron los bergantines en tierra, y saltaron al agua la mitad de nuestros compañeros, y dieron en los indios de tal manera que los hicieron huir. Y la otra mitad quedó en los bergantines defendiéndolos de la otra gente que andaba en el agua, que no dejaban, aunque estaba ganada la tierra, de pelear. Y aunque se les hacía daño con las ballestas, no por eso dejaban de seguir su mal propósito. Durante la contienda fueron gravemente heridos 18 españoles. Uno murió a los 8 días, otro quedó inútil. Sin embargo, se logró tomar el pueblo al completo, y allí se abastecieron. Pero rápidamente tuvieron que escapar, ya que los nativos se reagruparon y atacaron nuevamente con más efectivos. Durante toda aquella noche les persiguieron con las canoas sin darles respiro alguno, con el fin de agotarles. Ya al alba pudieron ver dónde estaban, rodeados por muy grandes poblaciones, de las cuales salieron indios de refresco para suplir a sus compañeros ya cansados. Continuaron así toda la mañana, repeliendo los ataques a los que se veían sometidos. A mediodía, la situación era insostenible, y la desesperación comenzaba a hacer mella en los hombres. Fue entonces cuando, sobre el horizonte, apareció una isla en mitad del río. Orellana dispuso atracar allí los barcos y bajar a tratar de reorganizarse, comer algo y descansar. Sin embargo, rápidamente comenzaron a hostigarlos de nuevo, tanto por el agua como por la tierra, y huyeron para salvar las vidas. Continuaron el cauce del río hasta un punto en el que éste se estrecha y queda el margen en alto. Fue entonces cuando se vieron perdidos, pues desde las orillas los atacantes dominaban el río y desde el agua los rodeaban con sus canoas. Andaba entre esta gente 4 o 5 hechiceros, todos encalados y las bocas llenas de ceniza que echaban al aire. En las manos unos guisopos, con los cuales andaban echando agua por el río a manera de hechizos. Y después que habían dado una vuelta a nuestros bergantines de la manera dicha, llamaban a la gente de guerra, y luego comenzaban a tocar sus cornetas y trompetas de palo y a tambores, y con muy gran grita nos acometían. Pero, como dicho tengo, los arcabuces y ballestas, después de Dios, eran nuestro amparo, y así nos llevaron de esta manera hasta meternos en una angostura en un brazo del río. Aquí nos pusieron en muy gran aprieto, porque nos tenían echada una celada en tierra y desde allí nos abarcaban. Los del agua se determinaron de barrer con nosotros, y yendo ya muy determinados de hacerlo, estando ya muy juntos, venía delante el capitán general señalándose muy como hombre, al cual un compañero de los nuestros, llamado Celís, tuvo ojo en él y le tiró con un arcabuz y le dio por la mitad de los pechos, que lo mató. Y luego su gente desmayó y acudieron todos a ver a su señor, y en este medio tiempo tuvimos lugar de salir a lo ancho del río, pero todavía nos siguieron 2 días y 2 noches sin dejarnos reposar. Así, los valientes aventureros lograron cruzar el gran señorío del belicoso Machiparo, llegando a otro no menor, que era el comienzo de Oníhuayal.